digamos que el daño ya estaba hecho, porque por supuesto que surgieron diferentes reacciones a propósito de lo que informaba el fiscal del Estado. Para conocer su opinión, saludamos a Aurora Natalia Rojas, coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, esto en su capítulo Jalisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a tú y todo tu auditorio. Pues muy amable por compañía. Bueno, en principio, la manera como se viene manejando toda la investigación, como se han dado a conocer algunos detalles de la misma en torno a la muerte de Luz Raquel, Natalia, ¿cómo la podríamos calificar? Bueno, definitivamente lo que hemos externado desde CLADEM Jalisco desde el día 1 es que el feminicidio de Luz Raquel viene a representar pues estas deficiencias sistemáticas y estructurales en todas las instituciones de impartición de justicia que vemos que siguen de manera reiterada y sistemática pues teniendo omisiones graves para esclarecer el feminicidio, para llevar investigaciones integrales, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y bueno, todo esto desencadena en estas terribles declaraciones que realizó el día de ayer la Fiscalía, en donde desde CLADEM Jalisco y el Observatorio Nacional del Feminicidio, pues queremos enfatizar que primero la información presentada en la rueda de prensa del día de ayer no se desprende de una investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información, datos que presentó la Fiscalía son circunstanciales, ¿no? Es decir, los testimonios, los dichos e incluso los videos que presenta, pues son privados, ¿no? Muchos de ellos provenientes de la familia o personas allegadas al presunto agresor. Y esto, bueno, son grandes deficiencias en una investigación que en teoría debería de ser imparcial. Sin embargo, vemos que esta línea del tiempo que presenta la Fiscalía, pues evidentemente iba encaminada a desacreditar, criminalizar y revictimizar a Luz Raquel, ¿no? Y esto, pues bueno, expone y vulnera no solamente a Luz Raquel, pero a toda su familia, incluyendo su menor hijo, porque obstaculiza el debido proceso y no solamente el debido proceso, pero el acceso a la justicia mediante investigaciones imparciales, ¿no? Entonces, desafortunada esta conferencia de prensa que indigna porque nuevamente pues pone en el centro la ausencia de personal capacitado, profesional, especializado en feminicidio, en violencia contra las mujeres, pero sobre todo pues esta sensibilización tan importante para no llevar a cabo estas acciones de revictimización. Natalia, hay quienes advierten que también de repente este tipo de reacciones poco acertadas, inadecuadas de parte de la autoridad, como el informar acerca de estas presuntas líneas de investigación cuando apenas están en proceso, tiene que ver con la presión social y mediática que se está haciendo en torno al tema. Misma que dicho sea de paso, pues ni siquiera está mal, porque también se está cumpliendo con una función de obligar a la autoridad a que investigue y no se quede simplemente en eso, en estar investigando y que los casos queden impunes como tantos que conocemos. Lo preocupante es esto que nos menciona, el que al final ni siquiera se esté haciendo un trabajo de índole profesional. ¿No existe entonces capacidad entre las instancias investigadoras para hacerlo? Pues en teoría existen un enramado jurídico, existen protocolos de actuación frente a casos de violencia feminicida, es decir, existe un gran enramaje institucional. Sin embargo, vemos nuevamente la falta de voluntad política, vemos la falta de capacitación y sensibilización, y sobre todo algo que es muy importante es que notamos un patrón en las fiscalías respecto al tratamiento de las investigaciones a feminicidios, ¿no? Primero, bueno, tenemos una sentencia de Mariana Lima que dice que toda violencia, toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio. Sin embargo, vemos graves omisiones, pero también vemos esta tendencia a criminalizar y culpabilizar a las propias mujeres por la violencia, ¿no? Lo vimos en el caso de Devani, de Ingrid, en este momento de Luz Raquel, y esto, pues primero que condona la violencia contra las mujeres, ¿no? Y envía un mensaje social de impunidad, ¿sí?
Y no solamente eso, sino que también dentro de este pronunciamiento evidenciamos, como tú bien lo mencionas, pues el papel tan crucial y tan importante que tienen los medios de comunicación para informar, para convertirse en agentes de cambio que realmente ayuden a posicionar la violencia contra las mujeres desde la cero tolerancia, ¿sí? Para transformar estas miradas pues culturales, sociales. Sin embargo, pues también vemos la filtración de videos, el mal manejo del caso, ¿no? Que también se revictimiza, y por eso es que también hacíamos un llamado a los medios de comunicación a hacer coberturas periodísticas con perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Con la finalidad, pues, de salvaguardar la integridad y dignidad de Luz Raquel, evitar su revictimización, pero también enviar este mensaje social de cero impunidad y sobre todo respeto a la vida y dignidad de las mujeres en el Estado. Efectivamente vimos cómo algunos de estos videos que inclusive después el fiscal mostró ayer en su rueda de prensa, antes fueron filtrados a medios de comunicación y por estos manejados. En esta cobertura con perspectiva de género, ¿cuál debió haber sido el proceder de los medios de comunicación? Sí, pues primero no filtrar información que pueda ser perjudicial para las víctimas, que revictimice. Muchas veces se está más incentivada por sacar la nota, por lograr la cobertura primero. Sin embargo, pues tenemos que también ponernos a pensar cuál es el objetivo de esto, ¿no? Concientizar la presión mediática y no tanto pues sacar la nota primero. Sin embargo, exigimos pues también que se verifiquen la obtención de la información, ¿sí? Y sobre todo que se actúe pues también con el respeto que exige el hecho de que hay una investigación abierta. Sí, que mucho de esta información maltratada puede representar obstáculos graves en el acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, hacer este llamado respetuoso a los medios de comunicación, la cobertura que se les da del caso y sobre todo de dónde están obteniendo la información, cómo la están obteniendo y cómo la estoy transmitiendo a la sociedad mexicana y jalisciense para que realmente pueda ser un momento de transformación social para garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir vidas libres de violencia, ¿no? Y no guiadas al amarillismo, sensacionalismo que promueven pues más violencia contra las mujeres lejos de prevenirla. Natalia, el daño lamentablemente ya está hecho. Y vaya, el daño, por supuesto, que a la víctima, el daño a sus familiares, el daño a la sociedad en general, me atrevo yo a decir, inclusive la imagen de la propia fiscalía. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué tendría que suceder? ¿Desistirse de la autoridad estatal y mejor que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República? ¿Qué tendría que proceder? Bueno, pues como bien te decía, actuar con la debida diligencia, actuar conforme a derecho y aplicar la normativa que se tiene local para atender los casos de violencia feminicida, que se haga con perspectiva de género, que se haga con un paradigma de derechos humanos y sobre todo eso, investigaciones científicas, ¿no? En la conferencia de prensa en ningún momento se habló de necropsias, autopsias o incluso videos recolectados mediante estas estructuras estatales, ¿no? Como son las cámaras C5, es decir, se deja de fuera toda esa investigación científica y se abocan a estas evidencias, y voy a decir entre comillas, porque en realidad no constituyen tal, pero de hechos pues circunstanciales, ¿no? Entonces, pues actuar conforme a derecho y sobre todo como dictan tratados internacionales y reconociendo estas obligaciones y responsabilidad estatal en este momento de investigar de manera certera, de manera integral el feminicidio de Luz, primero utilizando los protocolos de feminicidio, y también algo que es muy importante recalcar, que lo decíamos en clave en el comunicado, es que se giren y se implementen las órdenes de protección inmediatas, eficaces y eficientes al menor hijo de Luz, a la familia, pero también a la familia del presunto culpable, ya que también se expuso en la rueda de prensa que están siendo víctimas de amenazas y ataques en su contra, y es muy importante pues salvaguardar la vida de todas las personas involucradas, también de testigos que puedan abonar a la investigación, ¿no? Entonces es muy importante girar esta de protección. El caso de Luz Raquel, así como otros que estamos conociendo a nivel nacional, invitan a hacer una revisión de protocolos, inclusive algún tipo de ajustes en los mismos.
Sí, definitivamente. Lo que vemos en el caso de Luz, volvemos a lo mismo, son graves omisiones sistemáticas y estructurales. El caso de Luz Raquel exige a todos, a los tres niveles de gobierno, a todas las instancias encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estoy hablando de Fiscalía, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de los institutos de las mujeres, en los tres niveles de gobierno, ¿no? O sea, se tienen que hacer revisiones profundas dentro de las instituciones, pero también de los protocolos de actuación para ver en dónde está la falla y que realmente a partir de esta responsabilidad estatal se hagan las actualizaciones, las reestructuraciones, reformas necesarias que se tengan que hacer para tener instituciones a la altura y de calidad a lo que esta grave crisis de violencia feminicida y violencia contra las mujeres exige en el Estado y en el país. Para empezar, queda claro que el otorgamiento de un botón de pánico está sujeto a todo un proceso burocrático que es muy difícil librar. Y por otra parte, como que también de repente al agresor se le deja muy en el descuido, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy importante aquí que son acciones integrales, es decir, no puede haber atención que a la par no lleve una sanción, porque esa es la problemática que tenemos en los sistemas de impartición de justicia actual, ¿no? Por un lado, tenemos un sistema de órdenes de protección saturado. Sí, pero a su vez esa saturación de este sistema es consecuencia de las pocas sanciones a los agresores, ¿no? Lo cual sigue una constante revictimización de las víctimas y hace que pues estas medidas urgentes no sean poco eficaces para atender la violencia. ¿Sí? Y otra es que las órdenes de protección actualmente en el Estado se realizan sin un análisis de riesgo, ¿sí? Que es lo que sucedió en el caso de Luz Raquel. ¿Qué quiere decir? La autoridad debe de emitir estas medidas urgentes en atención a la víctima, pero debe de hacerlo tomando en cuenta las particularidades y necesidades del caso y de la víctima. Es decir, no todas las mujeres en situación de violencia necesitan la misma protección. Se debe de tomar en cuenta qué necesitan las víctimas y el grado de riesgo, ¿no? Y esto se hace a partir de un análisis de las circunstancias. Sin embargo, vemos que esto no sucede en los centros de justicia para las mujeres y en las otras instancias. Vemos que las órdenes de protección se dan pues por machote, sin que se tomen en cuenta estas particularidades que, como ya lo vimos en el caso de Luz Raquel, pues le cuesta la vida a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes. Tenemos que despedir, pero la verdad es que nos quedamos con la duda de siquiera existe personal capacitado para ello, para realizar este tipo de evaluaciones tan particulares en cada caso, porque de repente de lo que más se adolece es de personal en esas áreas que tendrían que estar en esta atención directa. Los vemos en otros ámbitos de la burocracia, pero no en este tipo de áreas y en otras, como por ejemplo, por citar, las comisiones de búsqueda con poco personal y demás. ¿Hay personal capacitado? Pues debería de haber profesional capacitado, ¿no? También por eso en otro de los comunicados que emitía Claden, pues hacíamos un señalamiento directo a estas instancias encargadas de capacitar, por ejemplo, a los cuerpos policíacos, a la comisaría, que fue la instancia que negó a Luz Raquel el pulso de vida. Y bueno, las instancias encargadas de capacitar al personal, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que tienen presupuestos para realizar este tipo de capacitaciones. Sin embargo, sabemos, y el caso lo evidencia, que se necesita todavía aún más para tener a personales y a instancias capacitadas y profesionalizadas en la atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Natalia Rojas, agradecidos por su compañía y en contacto, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo. Muchas gracias.